yo soy Brian Andrés Rincón Pedreros, mi compañero Juan David Moreno, juntos ambos del semestre de sexto de medicina, ambos integrantes del semillero de NeuroOne, vamos a abordar el síndrome del niño sacudido. En este caso, aquí tenemos un video introductorio rápidamente sobre qué es. Podemos ver cómo este tipo de acciones, como lo es el propio nombre que se menciona de sacudido, puede causar diferentes tipos de trauma, sobre todo en los niños menores, que ya vamos a especificar aún más, y teniendo una sintomatología muy particular en la cual vamos a ahondar más adelante en la presentación. Sin embargo, esto es de forma introductoria como para ver en qué consiste realmente todo lo que vamos a ver de ahora en adelante. Síndrome del niño zarandeado. Tiene diferentes nombres, pero consiste en lo mismo. Entonces vamos a empezar hablando de el que se trata. Entonces, primeramente debemos reconocer que se puede también conocer como traumatismo craneal por sacudida. Este pues se va a generar a partir de la aceleración y desaceleración de la cabeza del niño. Esto va a generar que el cerebro se golpee en el cráneo, puede formar algunos coágulos de sangre, puede hacer que se rompan algunos vasos sanguíneos, puede causar hemorragias, aplasta ciertas vértebras que vamos a ver a futuro que van a ser muy importantes. Y podemos ver que no solamente se trata cuando zarandeamos al niño, como podemos ver en la imagen, es una imagen muy típica en el diario vivir. Podemos ver cómo los papitos juegan con sus hijos o las mamitas juegan con sus hijos, los tiran al aire, los reciben. Eso significa que está generando un efecto de latigazo, el cual puede generar el mismo síndrome del zarandeo, que están conocidos como juegos peligrosos. Y asimismo, como le mencionaba mi compañero, este tipo de escenas suelen ser muy familiares para nosotros. Realmente son cosas que en nuestra cultura, que suelen ser juegos muy cotidianos y que aborda el primer punto del cual justificamos el por qué este síndrome es importante y es el desconocimiento. El desconocimiento de todo lo que puede conllevar ese tipo de acciones y factores de riesgos frente a las lesiones que se puede causar al menor es lo que va a causar el segundo punto, que es la alta incidencia, que usualmente, como ya lo sabemos, al ser desconocida, es no documentada y permite que se presenten diferentes tipos de lesiones que pueden llegar a pasar desapercibidas en una etapa inicial. Estas lesiones pueden clasificarse tanto en graves, irreversibles o incluso en la muerte del bebé. Siendo así, una de las partes en las cuales me gustaría connotar que en casos en los que se lleva a un desarrollo de que el paciente llega a sobrevivir a estas lesiones que realmente llegan a ser muy graves, a lo que conlleva el desarrollo de esa persona realmente es una evolución poco favorable para sí misma. Lo veremos más adelante. Asimismo, el conocer esto lo que va a ayudar es a salvar la vida del menor y posterior a esto, sobre todo, darle más prioridad a lo que se llama la prevención de esta misma. Aquí podemos ahondar un poco más en lo que es la sintomatología que ya habíamos mencionado anteriormente, pero tenemos una triada clínica que es muy fundamental de tener clara a la hora de llevar el mecanismo de lesión. Esta se va a presentar como una encefalopatía, un ejemplo puede ser un edema cerebral de cualquier tipo difuso, que ya veremos diferentes ejemplos, asimismo como hemorragias subdurales, la cual es una particularidad muy clara para poder dar un enfoque diagnóstico a este mismo, y las hemorragias retinianas, que ya es un signo bastante clave, el cual veremos ejemplificaciones más adelante. Entonces ahora vamos a hablar sobre los síntomas e implicaciones en la salud del niño. Vamos a iniciar con los síntomas y manifestaciones clínicas. Posteriormente iremos con manifestaciones oftalmológicas, seguiremos con las secuelas neurológicas y finalizaremos con los hallazgos en estudios en imágenes. Entonces empezaremos con los síntomas y manifestaciones clínicas. De primera vamos a ver la irritabilidad extrema. O sea, el bebé llora, es incontrolable, no lo pueden calmar con nada. ¿Esto a qué se debe? Entonces, principalmente lo que pasa es que el bebé va a tener unas fracturas a nivel de C1 y C4. ¿Esto qué va a significar? Que el bebé va a tener el cuello inflamado, el bebé no va a poder mover su cuello y va a tener un dolor exageradísimo, el cual pues principalmente va a generar el llanto del bebé y que no lo puedan calmar con nada. Ahora vamos a ver las alteraciones del tono muscular. Entonces vamos a presentar una crisis de hipertonía. Entonces, ¿cómo es una crisis de hipertonía en un bebé? Vamos a ver que el bebé va a tener el puño cerrado, va a tener los dedos comprimiendo la palma de sus manos, como podemos ver aquí en la imagen. También vamos a ver cómo el bebé va a generar una hiperreflexia del cuello, mandándolo hacia atrás, lo cual le va a generar aún más dolor. Recordemos que él tiene fracturas, entonces al mover el cuello, pues le va a doler aún más, generando más llanto. Y va a tener las piernas totalmente estiradas y los pies en forma de punta. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que vamos a encontrar problemas en la corteza motora primaria.
Esto se puede deber a diferentes causas como el edema, el trauma mismo, algún evento de ACV que puede afectar esta parte del cerebro o del encéfalo. Luego vamos a tener el trastorno respiratorio. Entonces, tenemos que saber primeramente algo de anatomía, que es que entre C3 y C5 se va a encontrar el nervio frénico. Entonces, como la fractura va de C1 a C4, vamos a tener que en C3 y C4 el nervio frénico no va a estar funcionando, solamente va a estar funcionando C5. Entonces, en muchos de los casos C5 no es suficiente, ya que el nervio frénico es el encargado de controlar el diafragma. El diafragma es muy esencial en los niños porque va a ser el que va a controlar la respiración, y no solo en niños, en adultos también. Entonces el bebé no va a poder tener una correcta expansión y por lo tanto una buena ventilación. Entonces va a tener apneas de corta duración y bradipnea. En el otro vamos a tener letargia y pérdida de la conciencia. Entonces, letargia, ¿por qué se va a dar? Porque pues el bebé no va a tener suficiente oxígeno en la sangre para perfundir todos sus tejidos, alimentarlos. Entonces, pues el gasto va hacia abajo y no va a estar letárgico. En la pérdida de la conciencia, esto se puede deber a diferentes factores, como puede ser el mismo trauma. Él al tener el trauma va a tener diferentes afecciones en su encéfalo, lo cual no va a permitir que pues tenga un estado de la conciencia bueno, además de que si hay poco oxígeno en su interior, el bebé puede tener pérdida de la conciencia después de estar letárgico. Ahora vamos a ver sobre bradicardia e hipotermia. Entonces, aquí entra muy en juego el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, además de que es un neurotransmisor y ayuda al sistema inmune. Entonces, ¿qué va a pasar? El óxido nítrico, al detectar de que no hay una buena oxigenación, entonces va a empezar a generar NOS, óxido nítrico sintetasa, para vasodilatar los vasos. Entonces va a empezar a vasodilatar, 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 pero se va a perder el flujo sanguíneo. Entonces el flujo sanguíneo no va a llegar a todas las partes del cerebro, o sea, no va a llegar a los capilares más alejados. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para contrarrestar el óxido nítrico? Porque todo en exceso es malo. Entonces, ¿qué va a pasar si está en exceso? Este, al ser un neurotransmisor, se puede confundir con otros neurotransmisores, perdiendo toda la conectividad neuronal. A su vez, si hay mucho óxido nítrico en el cerebro, va a generar una toxicidad neuronal, lo cual se va a generar a través del estrés oxidativo. Y esto es muy malo porque va a generar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer en un bebé. Entonces, es muy, muy, muy peligroso. Además de que va a aumentar la respuesta proinflamatoria. Entonces, si hay en exceso de óxido nítrico, si algo se inflama, no sé, un 20%, puede llegar a un 50% de inflamación, entonces va a ser peor para el cerebro. ¿Cómo vamos a controlar esto? Eso se controla a través de la hipotermia. Entonces, el cuerpo, para evitar de que siga habiendo NOS, va a generar hipotermia moderada entre 32 y 35.9. ¿Esto qué nos va a conllevar? De que van a haber diferentes afecciones en el cuerpo o subyacentes, como es la bradicardia. Por eso es que va a estar con hipotermia y va a tener bradicardia. Ahora vamos a hablar sobre la falta de apetito, vómito y convulsiones epilépticas. Entonces, la falta de apetito, yo creo que a ninguno de nosotros nos da hambre cuando nos está doliendo algo. Entonces, así mismo son los bebés. Recordemos que él puede tener fracturas en las vértebras, puede tener contusiones cerebrales, los cuales le van a generar náuseas y por lo tanto también vómitos. Entonces, es un bebé que si se mueve, le duele. Entonces, no va a tener ningún tipo de ganas de comer. El vómito se va a generar por las náuseas, por la contusión cerebral del trauma, y las convulsiones epilépticas se pueden deber a muchos factores, como puede ser el tejido de cicatrización en el cerebro por el trauma. Entonces puede generar ahí un corte eléctrico. También se puede generar por diferentes tipos de cambio de plasticidad celular debido a la presión, porque puede generar en un aumento en la PIC, un aumento en la presión intracraniana. Entonces esta presión en las células del cerebro pueden generar convulsiones epilépticas. Además de que la falta de oxígeno también nos puede generar convulsiones epilépticas por la muerte neuronal. Y también nos puede generar convulsiones epilépticas el aumento del óxido nítrico. Con esto ya quedaríamos bien con lo que es síntomas y manifestaciones clínicas principales. Ahora pasaremos con las manifestaciones oftalmológicas. Siendo así, ahora sí, en la profundización de lo que veníamos hablando anteriormente, como el signo característico, las hemorragias retinianas.
Estas se dan aproximadamente en los pacientes en un 80% de los casos, siendo realmente un referente diagnóstico diferencial bastante grande para dar un enfoque y poder tomar asimismo las correspondientes metodologías de las decisiones adecuadas para el tratamiento de este paciente. Podemos ver como en un examen oftalmológico, como con un fondo de ojo, podríamos llegar a evidenciar las diferentes hemorragias, en este caso retinianas, que se pueden ver simplemente como manchas oscuras de sangre en la retina. Estas pueden variar hasta un color claro o más oscuro, dependiendo de la medida en la que la sangre se vaya descomponiendo. Asimismo, podremos llegar a ver la variación de la localización, en la cual pues también dependiendo de los vasos sanguíneos, pues va a variar mucho, incluyendo desde la retina hasta ocupar parte de la mácula. Puede tener diferentes patrones, puede haber incluso presencia de edema macular. Y asimismo podemos tomarlo como un indicador muy clave de un traumatismo craneoencefálico, sobre todo abusivo, que suele ser un sinónimo del síndrome del niño sacudido. Asimismo, pues podemos ver aquí un video de más o menos cómo es que esto funciona a la hora de que se realizan estos movimientos al sacudir a los bebés. Va a haber un gran espacio en el cráneo del niño con relación a la cantidad de parénquima que se tiene, causando que estos vasos generen una lesión, llevando así mayormente a los tipos de edemas y sobre todo hemorragia subdural, que también es muy clave a tener en cuenta en este diagnóstico, y asimismo derivando en este tipo de hemorragias retinianas, como ya lo mencionamos antes, que es un signo bastante clave diagnóstico. Asimismo, ya podemos dejar la sección de manifestaciones oftalmológicas lista para poder dar paso a las secuelas neurológicas. Entonces vamos a hablar sobre las diferentes secuelas neurológicas que pueden poseer estos pacientes, como puede ser el retraso mental, debido pues a que hay pérdida de la plasticidad celular, hay muerte neuronal, hay diferentes facciones también como la cicatrización del tejido cerebral, cual nos puede generar el retraso mental, la parálisis cerebral infantil. Además recordemos que tiene fractura entre C1 y C4, lo cual lo va a dejar con una tetraparesia espástica. ¿Por qué? Por el problema de la corteza, ya que hay un problema en la corteza motora primaria y más encima hay fracturas en C1, C2, C3 y C4, pues nos va a generar la tetraparesia. Y trastornos del desarrollo motor y cognitivo. Esto lo tratamos mucho con terapias, pero en sí, como vamos a ver a continuación o próximamente en el caso clínico, las expectativas o la evolución no es muy buena que digamos para estas secuelas. Asimismo, pues ya vamos a dar por resuelta la parte de las secuelas neurológicas y daremos paso a lo que ya son los hallazgos en estudios de imagen. Aquí podremos ver las diferentes fracturas que suelen ser más prevalentes en este tipo de síndromes. Mayormente la incidencia es en el neurocráneo y en las costillas. Podemos ver que también se da en las extremidades, pero con una baja prevalencia en esta misma. Y de igual forma, por lo que hemos explicado anteriormente, la debilidad que tienen los músculos de la parte cervical va a causar que hayan lesiones a nivel de esta misma y también sea bastante vulnerable, al igual de la órbita. Asimismo, podremos ver presentaciones en el cuello como lo es la hiperflexión, hiperextensión y derivados de estas lesiones medulares y allegados a estas mismas estructuras. Dando paso también a las imágenes diagnósticas como resonancias, tomografías y demás, clasificándolas en diferentes hallazgos, como ya lo sabemos. Aquí podemos ver diferentes ejemplos de estas mismas, como lo es un hematoma subdural, un higroma subdural y derivaciones de estos mismos en el caso C y D, si es homogéneo o heterogéneo, y asimismo en los casos que pueden llegar a ser crónicos, como los hematomas. Podemos caracterizar algunos más de estos mismos. Pueden ver cómo es una tomografía computerizada, no mejorada, perteneciente a un niño de 9 meses. Este demuestra que tiene una hemorragia subdural aguda derecha. El niño llegó al servicio de urgencias, estaba inconsciente para ese momento y tenía ataques. Se puede observar en esta parte la sombra que es bastante convexa y sobre todo también la hinchazón presente en el cerebro, a la derecha la línea media. Podemos ver también la vista axial de una imagen de una resonancia magnética ponderada T1 en un niño de 6 meses. Este bebé llega aquí porque se cayó de un sofá. Aparece también una hemorragia subdural y se puede tener en cuenta la resolución detallada de la anatomía del cerebro a sí misma. Aquí podemos ver una ecografía del cráneo. En esta misma podemos ver una hemorragia bilateral de un tipo higroma, definiendo bastante bien los surcos en ambos casos. Y como lo habíamos mencionado antes, los hallazgos de este tipo de fracturas muy prevalentes, como lo podría ser sobre todo en el fémur, en el húmero y diferentes secciones que ya habíamos mostrado anteriormente. Esta parte hace como un resumen de lo que deberíamos quedarnos con la parte de imagenología y que nos va a dar el referente del enfoque de esta misma. Entonces, asimismo, ya podemos dar por todas como chuleadas en lo que significa síntomas y implicaciones del síndrome, dando paso ya al tratamiento y la evolución del paciente.
Este tipo de pacientes van a ser muy cruciales a la hora de su evaluación y sobre todo a un nivel de tratarse como una urgencia de caso vital, dando paso al hecho de que ya tenemos que tratarlo con soporte vital, generando todas las maniobras necesarias para este mismo, sospechar lo que son diferentes lesiones por sacudidas. Asimismo, podemos buscar por signos claves, como lo hemos mencionado anteriormente, como son las hemorragias retinianas y diferentes causas que la clínica lo va a indicar bastante bien. Sin embargo, debemos también confirmar muy bien todo lo que significa este tipo de casos, pues son muy especiales, ya que tiene una implicación legal muy importante, tanto para los cuidadores, los padres, quien esté a cargo del niño, tanto como para nosotros, los profesionales de la salud que estamos atendiendo en este caso. Entonces, tenemos que ayudarnos también de imágenes, como lo serían tomografías, y estar en busca de diferentes causas, como las que mencionamos anteriormente. Va a llegar un punto en donde, como les mencionaba, se debe tener un mecanismo de toma de decisiones adecuado, un paso a paso, que dentro de ellos, si se llega, por ejemplo, a confirmar una hemorragia subdural, se debe confrontar a los servicios sociales y a la policía en casos pertinentes para poder abordar más a profundo el caso. Entonces, como el tratamiento principal, al ser un síndrome, pues no es un tratamiento específico, se tratan son más que todos los síntomas y las afecciones que tiene. Vamos a tener un tratamiento de neurocirugía en el cual vamos a drenar, pues bien sea la sangre o el líquido encefalorraquídeo, el cual esté alterando la masa encefálica o el cerebro. Y también vamos a tener que estar monitoreando la presión intracraneana. ¿Por qué? Pues por como vimos va a haber mucha inflamación, entonces puede haber un aumento de esta. Entonces para retornar y evitar más daño en el parénquima cerebral necesitamos controlarla, según los estándares. Entonces ahora vamos a ver cuál es el diagnóstico diferencial. Entonces primero que todo tenemos que empezar a individualizar. ¿Cuáles pueden ser parecidos? Como vimos en la anterior imagen, un niño que se cayó de un sofá, un trauma craneoencefálico accidental, el cual pues misteriosamente es muy común en los niños. Los padres nunca tienen que ver, siempre fue que el peladito se cayó. También tenemos trauma perinatal en el nacimiento, patologías vasculares, quistes aracnoideos, meningoencefalitis por algunos tipos de infecciones, por coagulopatías, osteogénesis imperfectas, galactosemias y glutaraciduria tipo 1. Esta es una enfermedad hereditaria muy rara en la cual va a afectar la generación de aminoácidos, entonces va a generar un pronóstico similar al del óxido nítrico, va a generar una toxicidad celular en el cerebro y generando enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por eso se puede confundir. En paraclínicos tenemos las radiografías óseas para detectar las fracturas, especialmente las metafisiarias. También tenemos examen ocular para evaluar la presencia de hemorragias retinianas. Ya sabemos que este es un signo clave, totalmente clave. Siempre hay que revisar esto. El análisis de sangre para descartar los trastornos genéticos o coagulopatías o metabólicos, la resonancia magnética cerebral para detectar sangrado y daño cerebral, también si tiene antecedentes de algún otro tipo de daño cerebral, tomografía computarizada para evaluar lesiones agudas que necesitan un tratamiento urgente. Entonces vamos a hablar ahora de la epidemiología. Entonces vamos a iniciar primero con Japón porque Japón es una cultura muy estricta con sus hijos, en la cual pues literalmente ya estudian 12 horas, es del colegio a la casa y de la casa al colegio, tiene una cultura muy dominante en el sentido de que se hace lo que sigue en la casa y es muy estricta a su vez. Entonces aquí se encuestaron a 104.000 madres en un transcurso de un año en las cuales se les preguntó si habían sacudido a los niños o no los habían sacudido a los niños en los primeros 2 años de vida. Lo que sucedió es que el 18.6% de las madres dijeron que habían sacudido a su bebé al menos una vez en los últimos 2 años. Después se preguntó pues, si en el primer mes los habían sacudido, respondiendo el 16.8% que sí, efectivamente habían sacudido o zarandeado al niño. Y el 1.2%, además, otro 1.2%, lo había zarandeado en los primeros 6 meses. Esto, ¿qué nos dice? De que ellos no tienen conciencia acerca de esto, o sea, no saben acerca de este síndrome, porque probablemente si tuvieran conciencia acerca de esto, no lo harían, y menos en esa frecuencia, porque pues ahí estamos viendo porcentajes, pero si lo transformamos en números, de 104.000, más o menos 18.000 mamás pusieron en riesgo a sus hijos de poseer este síndrome.
Además de que la prevalencia es casi de un 4%. Por lo tanto, casi 4.000 niños tuvieron este síndrome de los 104.000 que se entrevistaron. En Colombia es muy vaga la información, es muy mala, la verdad no se encuentra absolutamente nada, solo se encuentra una del repositorio de la Universidad del Rosario. En esta ni siquiera estaban hablando pues sobre el síndrome como tal, sino si la gente conocía que podría generarse este síndrome. Entonces encuestaron a 120 personas, en los cuales incluían padres, incluían cuidadores terciarios como abuelitos o niñeras, en los cuales respondieron que el 62% zarandeaban a los niños y que el 60% generaba juegos de alto riesgo, como el que les mostré al inicio de la presentación. Los tiraban, los mangoneaban de diferentes maneras que pudiera generar el síndrome del niño zarandeado. Alemania, por el lado totalmente contrario, hacen reportes anualmente. Sí, es el único país en todo el mundo que hace reportes anuales sobre este síndrome y lo tienen casi como una enfermedad pública. Entonces aquí se presentan de 100 a 200 casos al año. La prevalencia es de 14 casos por cada 100.000 niños, una gran diferencia con Japón, que fueron 4.000. El problema es que entre el 10 y el 30% de estos pacientes mueren y 2/3 de los sobrevivientes quedan con afectaciones neurológicas severas como las que les mostré anteriormente. En Estados Unidos, por el otro lado, también hay información extremadamente vaga. La última información que tuvimos fue del Departamento de Salud Pública de Nueva York en el 2013, en el cual nos decía que habían entre 1.000 y 3.000 casos al año. Haciendo una investigación retrospectiva, se encontró que en el 2009 ellos también habían publicado otro artículo diciendo que en ese entonces era de 1.000 a 1.600, lo cual nos hace pensar que en 4 años aumentamos en 1.400 casos, lo cual es un factor de riesgo grandísimo, aumentó casi el doble, de los cuales nos dice que en Estados Unidos el 80% queda con afectaciones graves permanentes. Esto es debido a que tardíamente se consulta al centro asistencial, por como sabemos que el centro, bueno, en Estados Unidos la economía y cómo se maneja, el servicio de salud es extremadamente caro. Es tan caro que en el 2013 destinaban 1.600 millones de dólares anuales para esa enfermedad solamente, o sea, para ese síndrome. 1.600 millones. O sea, no sabemos cuánto en sí estarían gastando hoy en día. Además de que la mortalidad era del 25%. Finalmente, en el mundo, la prevalencia es de 20 a 25 casos por cada 100.000 niños menores de 2 años. Es una prevalencia, la verdad, bastante alta, en la cual debemos tener mucho cuidado. Como factores de riesgo podemos encontrar que al ser padres muy jóvenes es un factor de riesgo. En Colombia pasa algo curioso, y es que el factor de riesgo más que todo son las mamás. Pero en Alemania el factor de riesgo es más que todo los papás. Entonces podemos ver cómo la cultura sí afecta en quién puede ser el que le va a generar esta afectación al niño. En Japón también es la madre la que puede generar esta afección, es más prevalente que el padre. Y bueno, para poder darle un uso a todos los conocimientos que hasta este momento ya hemos abordado, decidimos hacer un abordaje de un caso clínico que realmente es bastante específico para este síndrome en particular. Por lo cual, en este caso, es una femenina lactante que acude al servicio de urgencias de 3 meses de edad, sin antecedentes familiares ni personales de interés, con un desarrollo psicomotor previo satisfactorio que presenta un cuadro caracterizado por un mal estado general, crisis de hipertonía, palidez y pausas de apneas de unos segundos de duración que van a precisar su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Hasta este punto ya podemos ir creando una hipótesis al menos. Si continuamos, allí es donde se le aparecen ya unas crisis clónicas parciales derechas. Además va a tener bradicardia, bradipnea, hipotermia, sensorio obnubulado, que hace referencia a un estado de conciencia disminuido en el que suele presentarse una reducción en la capacidad de respuesta a estímulos externos, asimismo como una hipertonía global. Al examen oftalmológico se le aprecia hemorragia retiniana de ojo derecho, y los estudios de neuroimagen ya muestran surcos cerebrales prominentes y un amplio hematoma subdural de escaso grosor, como lo podemos ver en esta parte de acá. Para este momento ya se debe tener un enfoque de diferentes signos claves, como los veníamos mencionando con mi compañero anteriormente. Han sido ya una hipótesis que ya
con la clínica que se nos ha dado hasta el momento se puede dar un enfoque diagnóstico hacia el síndrome. Sin embargo, a la hora de ya tener las imágenes es en donde podemos tomar la siguiente decisión, que es donde se vuelve a entrevistar a los familiares, ya exponiéndoles el resultado de los exámenes complementarios ante un cuadro clínico que evidentemente es grave. Es entonces, hasta ese momento en que el padre decide confesar que ante el llanto insistente de la niña, decide tomarla por el tronco y los brazos, sacudiéndola así de una forma con su única intención de hacerlo era callarla. Por lo cual, a los 23 días se le decide practicar TAC craneal de control, en el que ya se aprecia un aumento de tamaño ventricular bastante significativo, junto a un higroma subdural, como lo pueden ver en una zona hipodensa occipital, además de que en la parte derecha podemos ver diferentes hiperdensidades en donde se pueden ya observar las hemorragias subaracnoideas, y de igual manera, en un estudio oftalmológico en ese tiempo se demostró la existencia de una sufusión hemorrágica prerretiniana, más intensa en áreas peripapilares. Entonces, pues ya tenemos realmente un paso a seguir. Entonces, 6 meses después, la paciente ingresa de nuevo al centro asistencial, ingresa con una crisis de hipertensión de cabeza, una adversión ocular, una elevación, aducción y rotación interna de los miembros superiores y extensión de los miembros inferiores, lo cual nos dice que está sufriendo de alguna convulsión, lo cual ya puede llegar a ser epilepsia. Entonces, vamos a mirar que las crisis se presentan en salvas y al despertarse, o sea, son vespertinas. Entonces se genera un electroencefalograma de trazado hisparrítmico fragmentado, con actividad paroxística focal en el hemisferio derecho, donde pudimos ver en la imagen anterior que la parte occipital inferior derecha tenía una hemorragia. Además, que en la parte izquierda pudimos ver que tenía una hiperdensidad, como dijo mi compañero, lo cual significa que hubo un infarto anterior ahí. Entonces no sabemos si esta paciente ya fue víctima anteriormente de algún maltrato, el cual ya le había dejado secuelas. Para este momento ya es diagnosticada con síndrome de West, el cual pues ya es caracterizado por la clínica que viene teniendo este tipo de lactantes, espasmos musculares involuntarios, patrones anormales de actividad cerebral electroencefalográfica, como lo hemos mencionado anteriormente, y por elección se da el tratamiento con ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica. De ahí las opciones terapéuticas ya van a darse según la clínica de la paciente, entonces ya va a ver que generalmente se puede administrar por inyección intramuscular, subcutánea, y bueno, la dosificación es específica para lo que se le dio. En la revisión de 2 años se puede encontrar que también pudimos ver tetraparesia espástica residual, más causada en un miembro inferior derecho. También es importante que presenta un retraso psicomotor en una edad madurativa de 4 a 5 meses y una edad perceptivo adaptativa de 10 a 11 meses, acompañado de crisis tónico-axiales asimétricas esporádicas. Con el tratamiento, en el transcurso de varias semanas, la desaparición de la crisis fue bastante efectiva. Ahora vamos a ver cómo es la guía europea para manejar este tipo de casos. Esta guía la generaron en Alemania, puesto que es el país más interesado en este síndrome. Entonces podemos ver que primero va a llegar un infante con una hemorragia subdural, bien sea uni o bilateral. No va a tener ninguna causa obvia de admisión, o sea que van a sospechar de qué se trata. No hay una hipótesis clara cuando llega el padre a decir o la madre a decir qué le pasó al niño. Entonces se mira primeramente si tiene alguna otra lesión externa. Después se va a mirar el fondo de ojo para ver si tiene una afectación o tiene hemorragias. Como vimos, este era un factor clave, el signo clave, las hemorragias retinianas. Después de esto pasamos a hacerle un TAC y una resonancia magnética. Luego de esto vamos a hacer lo que son los diagnósticos diferenciales, como les comentaba anteriormente, que puede tener un trauma craneoencefálico accidental, puede tener un trauma perinatal, una patología vascular, un quiste aracnoideo, una meningoencefalitis, una infección, va a tener coagulopatías, glucosituria tipo 1, galactosemia o osteogénesis imperfecta. Luego de hacer este diagnóstico diferencial más el signo clave, vamos a ver la examinación completa de todo el cuerpo del bebé a partir de rayos X para mirar si posee alguna de las otras fracturas, las cuales mi compañero les explicó anteriormente. Luego vamos a llamar a medicina forense para que pues ellos hagan su análisis y se tiene que llamar a una organización la cual proteja a los niños, la cual pues ahora de ahora en adelante se va a hacer cargo. Un ejemplo acá en Colombia es el ICBF. Y después de esto nosotros en calidad de médicos tenemos que confrontar
a los cuidadores con el diagnóstico, diciéndoles por qué ese niño ha sido maltratado. Y finalmente, y muy importante, siempre tener fotografías de todo. O sea, a medida de que si tenemos la sospecha de que es un síndrome del niño zarandeado, estar tomando fotos de todos los resultados que tengamos, de cómo llegó el niño, cómo está evolucionando. Esto es lo más importante, pues, para el procedimiento legal. Y bueno, derivado de esto, aunque ya vimos la importancia, vimos ya toda la manifestación del síndrome, cómo se puede tratar, cómo se puede presentar en otros casos, me interesa bastante el cómo lo hacemos acá en nuestro país, el qué tanto puede afectar esto aquí. Y es que empezando por ese lado, desde las fuentes del bienestar familiar podemos ver que se puede ver que el maltrato infantil realmente es en un gran porcentaje no solo causado por los padres o los tutores legales de representantes legales de los menores de edad, sino que puede ser causado por cualquier otro tipo de persona. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en nuestro tipo de población y como lo mencionaba mi compañero anteriormente, en nuestra cultura. Asimismo, avanzando un poco más en el tema, dice que acá en Colombia tenemos mucho de la cultura de la paloterapia y es algo que también hay que ver, son métodos ortodoxos que de alguna u otra forma todo esto puede ser preventivo y no necesariamente se tiene que invertir en el problema de manejar ya toda la sintomatología y el cuadro clínico de un niño que lastimosamente no tiene la culpa de nada de esto, sino que se puede realmente llevar a un buen marco de prevención frente a lo que significa el tratar con este tipo de casos especiales en los que los padres ambos trabajan, no tienen la capacidad de estar en casa, lastimosamente no pueden compartir mucho tiempo al lado de sus niños y de alguna u otra forma lo dejan con cuidadores, sean familiares, sean externos, niñeras, incluso en este tipo de jardines que suelen ser de forma un poco empírica en los diferentes barrios, en donde ya se han evidenciado diferentes casos de maltrato infantil y que muchas veces, nuevamente, al tenerse tanto desconocimiento, este tipo de cosas, llega a situaciones bastante graves. Sin embargo, hay un apartado normativo legal que debemos tener muy en cuenta, tanto nosotros como médicos, como toda la parte de funcionarios de la salud, como lo debería ser ya para a la hora de tratar con los diferentes casos particulares, sea con la familia y demás. Para esto realmente es un tema que llega a ser un poco extenso, sin embargo, como lo decía mi compañero, la cuestión es siempre tener evidencias, diagnósticos confirmados y respectivamente hablarle a las entidades que deben ser para poder llevar a cabo todo este tipo de mecanismos adecuadamente. Y esto nos va a llevar acá a un punto que es bastante importante y es que pueden haber tipos o formas de violencia y dentro de estas el bienestar familiar resalta también el zarandeo. A partir de esto no quiero especificar que este síndrome, a pesar de que se llame como se llama gracias a este tipo de palabras como el zarandeo, no necesariamente debe ser por maltrato. Hay bastantes diagnósticos diferenciales que implica un buen trabajo e incluso un gran factor del cual no se evidencia acá en Colombia es porque no se da el diagnóstico. Es muy probable que si haya este tipo de síndromes en una gran incidencia, sin embargo, se pasa por otro tipo de diagnósticos por no realizar una adecuada investigación. Entonces, aunque no necesariamente debe ser violencia, sí debemos estar muy cuidadosos a no confundir este tipo de diagnósticos e incluso llegar a malintencionar o poder darle una mala hipótesis en este tipo de casos. Y ya como una forma de conclusión podemos ver que nuevamente pueden ser muchas causas. No necesariamente es un padre o una madre que no ama a su hijo, que no le tiene paciencia, y es que no necesariamente es mamarlo, sino que va a haber un punto en donde, como pueden verlo, es el número uno, el desencadenante, el hecho de que el bebé está irritado, se frustra y demás, y realmente la prevención es algo que es muy sencillo de abordar y sí puede salvar bastantes vidas. Entonces, a tener en cuenta, personalizar e individualizar bien el trato con cada paciente. Debido a esto, les tenemos un pequeño videito el cual habla un poco acerca de la prevención, es menos de un minuto. El llanto desconsolado de un bebé puede resultar muy molesto para los adultos. Debes tener en cuenta que se trata de un proceso transitorio que tiene final. A continuación te ofrecemos unos pasos a seguir para intentar que tu bebé se calme. Acúnale dulcemente. Acércalo al pecho. Paséalo. Ten en cuenta que estos pasos no siempre funcionan. Es importante mantener siempre la calma. No respondas nunca de forma violenta zarandeando al bebé para intentar que deje de llorar. Si él sigue llorando y tú notas que estás perdiendo la paciencia, asegúrate de que no tiene hambre, frío ni calor. Comprueba que su pañal esté limpio. Déjalo solo en su cuna mientras te tomas un respiro y comprueba cada 10-15 minutos que continúa bien. Y por el momento, por nuestra charla, les agradecemos mucho todo por su atención y aquí tenemos la bibliografía por si les interesa. Entonces, para quien quiera ver la bibliografía,
Fueron más de 20 recursos literarios los cuales pues miramos, entre artículos de investigación, una que otra noticia y también pues fuentes de información como fue el ICBF. Entonces ahora quisiéramos hacer una propuesta para el semillero, el cual pues es hacer un artículo de investigación sobre este síndrome, puesto que aquí en Colombia, aunque ya en el año pasado hubo una muerte de un niño, ¿sí? Murió un niño por este síndrome del niño zarandeado, es muy vaga la información que hay, es extremadamente vaga. Tengo que remontarme hasta el 2009 para encontrar un artículo en el cual solamente le preguntan a 120 personas si ha zarandeado al niño, si tiene juegos bruscos. Y ya, eso es toda la información que hay. Y no solamente es en Colombia, también es en toda Latinoamérica, inclusive en casi toda América, excluyendo Estados Unidos y a Canadá. Entonces, quisiéramos proponer un artículo de investigación en el cual, pues, aprovechando que vamos a estar rotando en diferentes hospitales, los que ya estamos en rotaciones, la ayuda de algunos profesores, de algunos integrantes que ya se graduaron y están haciendo sus residencias, de que si pues nos ayudan a generar este artículo a partir de la generación o extracción de estas cifras para mirar en sí cuántos casos hay en Colombia, aunque es muy difícil, sí puede llegar a ser difícil en el sentido de que obviamente el papá no va a llegar diciendo, ay, es que los zarandeé y por eso es que el niño está así. Ellos ni siquiera saben o se imaginan eso. Además de que, como vimos en Estados Unidos, se gastan 1.600 millones, o bueno, se gastaban en el 2013 1.600 millones de dólares para tratar estos síntomas de los niños de este síndrome. Entonces, en Colombia, ¿cuánto no se gastará y se tratará como si tuviera un trauma craneoencefálico porque se cayó de las escaleras o en sí no tienen una justificación válida, como nos decía la guía? Es algo muy extraño. Entonces, yo creo que podría ser un gran artículo, el cual pues no solamente serviría a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, para ver cómo estamos en ese sentido, o sea, sacar como un pequeño indicio de en verdad cómo estamos acá. Sí, Andrés, todos les agradecemos mucho por su tiempo y su atención. Listo, buenas noches. Para los expositores, felicitaciones. Realmente es una exposición muy avanzada para chicos de sexto semestre que realmente todavía no han entrado a clínicas. O sea, uno hablar de hipertensión endocriniana, de manejos, cuando no ha interactuado propiamente con el paciente, realmente lo abordaron de una manera muy bonita. Me siento muy orgullosa de los chicos que están en Neuro One, y algo más como para dejar para las personas que fueron preguntando como el tratamiento, sobre si el niño puede morir. Entonces, quiero hacer algo, recalcar, es que, pues como mencionaban los compañeros, va a depender mucho del tipo de lesión que vayamos a generar. Digamos que hay, puede haber un chico que sí tiene, recordemos que esto del síndrome del niño zarandeado, que es el nombre, pues por el nombre que le han dejado, es un trauma craneoencefálico. Lo vamos a manejar como trauma craneoencefálico y de hecho hay revisiones que hemos hecho en Neuro One sobre el manejo del trauma, o podemos volver a revisarlo para volver a consolidar como todo el tema del manejo y la fisiopatología, que no se va a manejar igual en todos los bebés. No es lo mismo un chiqui que tenga una fractura de C4, C5 a uno que tenga un hematoma subdural que esté comprimiendo los ventrículos y los nervios craneales. O sea, cada escenario de cada bebé, de la edad, del tipo de trauma, va a determinar su pronóstico. Y entonces ahí es donde a todos los que estamos hago el llamado de que siempre pensemos nosotros qué vamos a hacer. O sea, si acá estamos estudiando la fisiopatología, estamos hablando de los hallazgos del TAC, de la ecotransfontanelar, pero realmente el pronóstico, recordemos que el pronóstico de ese bebé va a depender no solo del trauma, sino también del manejo del médico que tenga en ese centro. Muchos de ustedes en unos años van a estar haciendo rural, van a estar trabajando en el hospital y a uno no les llega así el caso de no, el niño ya estaba y lo zarandía y le pasó esto. No, ustedes van a estar en su consultorio, llega la mamá y a veces le botan a uno el niño a la mesa y es doctor, es que llora y yo no sé qué tiene. Y entonces, pues los bebés, todos los bebés lloran. Entonces ahí empezar a organizar esas ideas de, bueno, muy, muy, muy importante el examen físico porque no todos los papás al interrogatorio refieren que hubo algún trauma, no solo por miedo, sino porque se les olvida, porque es tan normalizado, pues de que se abrace el bebé, se alce, se coja, que los papás como que no son conscientes de que pudieron haberle hecho daño. Entonces los papás, no doctora, yo le estaba dando la sopita y se puso así.
Entonces empezar a mirar el tema pues, del interrogatorio, el examen físico. Algo importante es que los pacientes menores a veces no presentan sintomatología de una vez después del trauma craneoencefálico porque como las fontanelas no están unidas, entonces hay un nivel de compensación, o sea, como que el tema del cerebro tiende a compensar porque empieza a haber un edema cerebral, pero como la fontanela está abierta, pues el cerebro puede seguir creciendo y todavía no hay sintomatología. Entonces, revisar las fontanelas de los bebecitos, que no estén abombadas, porque eso me puede hablar de un edema cerebral. Recordar que el trauma craneoencefálico tiene una fase primaria, que es toda la lesión inmediata, heridas, el trauma y lesión accional difusa, todo lo que vamos a tener en el momento, y ya vienen las lesiones secundarias, que por lo general era lo que hablaban los chicos de la hipertensión endocraniana, porque ese cerebro va a empezar a inflamarse. Va a ser un edema por toda la cascada de citotoxicidad y todo lo que ya nombraron los chicos. Entonces, para las chicas que preguntaban cómo el bebé se puede morir, pues depende mucho de la lesión que causa y también depende mucho del manejo del médico que el médico le vaya a dar. Si es un médico que está entrenado en UCI, si maneja muy bien hipertensión endocraniana, si mira el tema del pronóstico, de, oiga, si este paciente puede convulsionar, porque al tener una lesión en el cerebro, casi siempre todos quedan con una epilepsia secundaria a esto, pues empezar a hacerle el manejo. Y esa es la importancia de esta revisión de estos temas, de que ustedes desde chiquitos, en los semestres tan bajitos, uno tiende mucho a estudiar y a memorizar y a guardar y esto se hace así, 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 como para el parcial, y ya después empezar, oiga, es que la vida de ese bebé depende de mí. Si ese bebé camina, corre, le dice a la mamá te amo, depende de mí. Si ese bebé queda postrado en una cama, también, pues no depende, no es que sea culpa mía, pero si nosotros en el manejo vamos a tener mucho que intervenir y más con los niños. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a los expositores y estamos ahí para cualquier pregunta y cosa que podamos solucionar entre todos. Gracias. Excelente exposición y también pues muchas gracias a todos los que estuvieron atendiendo esta reunión.